Daniel nunca fue alguien que creyera en lo sobrenatural. Era un chico común, con una vida común en un pequeño pueblo donde los secretos parecían inexistentes. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él y todo comenzó con un simple collar. Era un día gris, uno de esos en los que la niebla se asentaba sobre la ciudad como un manto pesado y frío. Daniel y su mejor amigo, Lucas, habían decidido explorar el viejo cementerio abandonado en las afueras del pueblo. No era la primera vez que hacían algo así, pero ese día sentían algo diferente en el aire. Quizás era la cercanía de Halloween o simplemente el silencio ominoso que envolvía el lugar. ¿Seguro que no te da mala espina?, preguntó Lucas mientras atravesaban las lápidas desgastadas por el tiempo. Daniel se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Es solo un cementerio. Nada que temer. Sin embargo, cuando sus ojos captaron algo brillante bajo un montón de tierra, sintió un extraño escalofrío. Se agachó y, con curiosidad, escarbó con las manos hasta desenterrar lo que parecía un antiguo collar de plata con un extraño grabado en el centro. Era viejo, sin duda, pero estaba en perfecto estado, como si el tiempo no hubiera pasado por él. ¿Qué es eso?, preguntó Lucas, acercándose para observarlo mejor. No lo sé. Pero, se ve interesante, ¿no?, respondió Daniel, mientras deslizaba sus dedos por la cadena fría y oscura. Un impulso que no pudo controlar lo llevó a ponérselo. En el momento en que el collar tocó su piel, una oleada de frío recorrió su cuerpo. No era solo un frío físico, sino algo más profundo, como si un manto de oscuridad hubiera caído sobre él. ¿Estás bien?, preguntó Lucas, notando el cambio en el rostro de su amigo. Daniel asintió lentamente, pero dentro de su mente, algo había cambiado. Desde ese instante, comenzó a escuchar susurros, murmullos provenientes de ningún lugar, o quizás de todas partes a la vez. Eran voces antiguas, ajenas, que clamaban desde algún rincón olvidado del mundo. Aquella noche, mientras Daniel intentaba dormir, las voces se hicieron más claras. Los susurros se convirtieron en gritos, y las sombras de su habitación parecían tomar formas imposibles. Una figura oscura se materializó al pie de su cama, observándolo con ojos huecos. Daniel sintió su garganta cerrarse por el miedo, pero cuando intentó gritar, una fuerza invisible lo mantuvo en silencio. «Tienes algo que me pertenece», dijo la figura con una voz que no era de este mundo. Daniel no pudo responder. El miedo lo paralizaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de él despertaba. Sintió que el collar comenzaba a calentarse contra su piel y, de repente, la figura oscura retrocedió, como si temiera aquello que Daniel portaba. ¿Qué eres?, balbuceó Daniel, su voz temblorosa. Soy una sombra, una de las muchas almas atrapadas por ese collar que llevas, dijo la figura, su voz ahora más baja, pero cargada de odio. Y no solo yo. Las almas de los muertos están ligadas a ese objeto, y tú, portador, tienes el poder de liberarnos o condenarnos para siempre. El corazón de Daniel latía con fuerza. No sabía qué creer, pero los acontecimientos de esa noche parecían demasiado reales para ser un simple sueño. Al día siguiente, le contó todo a Lucas, quien escuchó con escepticismo. ¿Espíritus? Daniel, ¿seguro que no fue solo una pesadilla? Pero Daniel estaba convencido. Algo en el collar era poderoso, y las voces que ahora lo acompañaban en su mente no dejaban de recordárselo. A medida que los días pasaban, Daniel comenzó a experimentar algo más. Al usar el collar, podía ver y sentir a los muertos. Los espíritus, atrapados en un limbo entre este mundo y el siguiente, respondían a su llamada, obedecían sus órdenes. Al principio, lo asustaba,
pero pronto se dio cuenta del poder que tenía en sus manos. Podía invocar a los muertos y controlarlos a su antojo. Pero con ese poder vino una responsabilidad que no esperaba. La entidad que había visto aquella noche no estaba sola. Daniel, sin querer, había atraído la atención de algo mucho más antiguo y oscuro. Una entidad que, a través del collar, buscaba romper las cadenas que mantenían atrapadas a las almas de los muertos. Una noche, mientras caminaba por las calles vacías del pueblo, Daniel sintió una presencia más fuerte que antes. El viento se detuvo y las luces de las casas parpadearon antes de apagarse. La entidad, aquella que había visto en su habitación, se manifestó de nuevo, pero esta vez era más grande, más tangible. No solo era una sombra, era una fuerza, una conciencia. Portador del collar, dijo con una voz que hacía eco en las esquinas de la calle, has jugado con poderes que no comprendes. Cada alma que invocas debilita las barreras entre los mundos. Pronto, las almas se liberarán, y con ellas, vendrá el caos. Daniel intentó correr, pero el viento lo empujó hacia el suelo, dejándolo indefenso. La entidad se inclinó sobre él, sus ojos vacíos ardiendo con una luz oscura. Eres el elegido para desatar la destrucción. Y usa el collar, y el mundo de los vivos se inundará de los muertos. Resiste, y sufrirás las consecuencias de desafiar el destino. Desesperado, Daniel apretó el collar en su mano, sintiendo el peso de las decisiones que se avecinaban. No solo estaba en juego su vida, sino el equilibrio entre la vida y la muerte. ¿Qué haría? ¿Cómo podría deshacerse de algo tan poderoso sin liberar el caos que la entidad le había advertido? Y así, la cadena del infierno comenzó a forjarse, una cadena que lo ataría no solo a los muertos, sino al destino del mundo entero.